El cura pasó unos años recorriendo a sus enfermos y paisanos por los ranchos. Cada día le costaba más. Ya no se escuchaban sus carcajadas histriónicas en la plaza central. Su voz se iba apagando de a poco, hasta que sucedió lo que nunca hubiera querido que pasara. Nunca se miraba al espejo, ni siquiera había uno en su habitación. Toda la vida se había higienizado y peinado de memoria. Pero esa mañana, al abrir la puerta de vidrio, un rayo de luz reflejó su rostro sobre el cristal. Vio lo que desde hacía tiempo se negaba a ver. Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Que se haga tu voluntad y no la mía. Los lóbulos de sus orejas se habían agrandado y tenía rugosidades como si fueran granos. Su nariz estaba hinchada. Se le estaban cayendo el pelo de las cejas y de la barba. Ya no sentía dolor cuando se pinchaba un dedo o metía la mano en agua caliente, y su voz se tornaba día a día más ronca. Celebró la misa solo. Esa mañana había en él un inusitado temblor, una oscura sensación de miedo, una angustia que se enroscaba en su espíritu sin que pudiera dominarla. La muerte me viene a buscar. Tengo que estar preparado. La oración fue su refugio. El Cristo había ofrecido a Dios la vida en plena juventud. Tenía 33 años. A él, José Gabriel, ¿qué le tocaba ofrecer? La gente ya no se le acercaba como antes. Lo miraban con cierto recelo. ¿Qué le pedía a Dios en la madurez de su vida? Tú y todo el mundo me escapa, Señor. ¿Por qué? Un tiempo antes, había recibido por escrito una nota del nuevo obispo de Córdoba. El prelado le sugería que renunciara a su parroquia. No daba razones muy concretas, pero él se las imaginaba. Y le costaba muchísimo decidirse a dejar ese pago que era toda su vida. ¿Había derecho a exigirle tamaño sacrificio? La existencia se le iba escurriendo de entre las manos, que ya no sentían el agua hirviendo. En medio de su torturada soledad, se agarró con todo el ánimo a la vida y se empeñó en ocuparse de su gente hasta que las fuerzas se los permitieran. Tengo que entregar el cuero hasta el final, aunque esté solo. Vos me acompañás, purísima, y con eso me basta. De allí nació la preocupación obsesiva por el ferrocarril serrano, del cual venía hablando desde hacía tiempo con sus amigos dedicados a la política. Yo me llamo Ferrocarril Sotovilla Dolores. Decía a cuánto funcionario entrevistaba para interesarlo por el proyecto. A punta de constancia, logró que, en septiembre de 1904, se autorizaran por ley de la Nación los estudios correspondientes a la línea férrea citada. Y cuando se enteró de que en aquellos momentos llegaba el tren hasta Villa Dolores, viniendo de Río Cuarto, le entró una verdadera desesperación por concretar de una buena vez su ideal. Los rieles debían unir la zona de Tras la Sierra de norte a sur, para que sus paisanos no quedaran al margen del progreso. En el año 1905 hizo un nuevo viaje a Buenos Aires para apurar su ferrocarril. Habían sucedido cosas muy serias unos meses antes. Hipólito Yrigoyen piloteaba con garra la oposición al régimen liberal. Cuando el cura llegó a la capital federal, los ánimos se habían calmado y el gobierno controlaba la situación. Mientras, don Hipólito continuaba desarrollando su política de abstenerse de participar en cualquier acto electoral a pesar de las repetidas invitaciones del oficialismo. El peludo, como lo nombraban a Irigoyen, llevaba hasta las últimas consecuencias su consigna, la causa contra el régimen. Juárez Celman le hizo ver a Brochero
que los propios diputados cordobeses en el Congreso Nacional no apoyaban la idea del ferrocarril. José, todo va a ser muy difícil. Si hasta los diputados cordobeses van a votar en contra del ferrocarril. Muy poco debían conocer la geografía de la provincia, pues aseguraban que esa línea no tendría suficiente carga para hacerla rentable, olvidando las grandes riquezas naturales que allí se encontraban sin posibilidad de salida. Merced a los esfuerzos del cura y de su amigo Miguel, pero el 19 de septiembre de 1905, el Senado aprobó la entrega de 100.000 pesos para la construcción del ramal Soto-Villa Dolores. Gracias, Señor. Pero no te enojes. Aún falta un poco más, mis paisanos. Brochero creyó haber tocado el cielo con el dedo, asistió a la sesión y salió disparado al correo, donde despachó este telegrama al jefe político del departamento de San Alberto. Avise, pueblo, haber triunfado. Calzó estrategia, Brochero. Se alojaba en casa de Juárez Selman. Con la mayor discreción del mundo, la familia se las había ingeniado para aislarlo. Tenía a su disposición todo el confort necesario, pero los habitantes de la mansión se escurrían de su presencia. En un rato de conversación, Miguel le aconsejó que fuera a ver a un médico de su entera confianza. El cura entró al consultorio con una tormenta de pensamientos en su alma. Se dejó revisar, saludó cortésmente y volvió a la casa de su amigo. El doctor le dijo: Bueno, amigo, en unos días le voy a decir lo que tiene y el tratamiento a seguir. Las noches húmedas de Buenos Aires no lo dejaban dormir. Tampoco se lo permitían los presentimientos. Se levantaba y daba vuelta por la casa rezando el rosario. Quería saber lo que ya sabía. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú. En uno de esos crueles ratos de insomnio, Miguel lo descubrió deambulando por las salas de la casa. El reloj había dado ya la 1 de la madrugada. José Gabriel lo encaró. Miguel, hoy te llamó el médico, ¿no es cierto? Juárez Selman no pudo escaparse. Así es. Respondió con un hilo de voz. ¿Qué te ha dicho? No me mientas, Miguel. Juárez carraspeó y emitó muletillas. Bueno, No me mientas, Miguel, por favor. aconsejó aislamiento absoluto. Según cree, tenés... José Gabriel lo interrumpió. Tengo lepra, Miguel. Decilo nomás. El silencio del amigo fue su respuesta afirmativa. Brochero dio un gran suspiro. Una lágrima brilló en su pupila. Con voz ronca y temblorosa dijo: Por fin Dios se ha acordado de mí. El regreso a Córdoba estuvo poblado de presagios. En la estación se despidió de Miguel con la íntima certeza de que no volvería a verlo en este mundo. Adiós, Miguel. Fue un gusto ser tu amigo. Y recordá, siempre pensé que sos una muy buena persona, pero siempre se puede ser mejor. Durante el trayecto, los años vividos desfilaban en caravana interminable por su mente. Y cada tanto, como un fantasma tenebroso, el pensamiento de la muerte interrumpía la evocación de pasado. Zarandeado por el movimiento del tren, desgranaba Rosario tras Rosario. Como en aquellos interminables viajes a lomo de mula en su querido Macho Malacala. Pero esta vez, los rezos tenían el gusto salobre de las lágrimas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Pasó 2 años más en su parroquia, dedicado a todos.
los niños, los enfermos, los viejos. Sentía que la gente le huía. Le habían mandado un sacerdote, el padre Acevedo, para que lo ayudara. Acevedo cumplía bien sus tareas, pero evitaba cuidadosamente la cercanía. Brochero pensaba. ¿Cómo podré trabajar con el padre Acevedo si me anda escapando todo el tiempo? Su tormento interior aumentaba cada hora. Llegaron nuevas insinuaciones del obispo Monseñor Zenón Bustos, en el sentido de que dejara la parroquia. Finalmente, después de largos ratos de plegaria ante la Purísima, garabateó con la mano insensible las palabras de su renuncia. Mi querido obispo, mi vejez me ha apretado de golpe, y yo le dije que nunca me haría mi voluntad, sino la suya, y ahora mi vejez me dice que no puedo soportar el peso de la parroquia. Por eso le aviso que solo lo acompañaré en los meses de calor de este año entrante. Por otra parte, algunos de los médicos dijeron que mi enfermedad era lepra. Por eso me disparan las hermanas, los jesuitas y hasta la señora de Recalde y su esposo, uno de mis principales amigos. Y le acaban de pedir a usted que me saque pronto de la parroquia y lo ponga a Acevedo antes que se vaya del tránsito. Yo le pido que no me deje llegar de cura a junio del año venidero y que lo ponga a Acevedo en lugar mío, porque como dice el refrán, más vale un diablo conocido que 100 por conocer. Sin más, eche la bendición a su cura viejo y conteste esta: José Brochero. Una de sus hermanas, Aurora Brochero, vino a vivir con él. Se instalaron en una casa cercana a la iglesia. Allí, con sufrimientos, plegarias y silencios, José Gabriel preparó lentamente su último viaje y le comentaba a su hermana. Aurora, Aurora, vení. ¿Qué necesitas, José? ¿Te sentís mal? Aurora, vení, sentate aquí y escucha bien lo que te voy a decir. Es que tengo que preparar la comida, José. Aurora, esto es más importante. Se vienen tiempos duros y estoy jodido. No quiero que llores. El Señor me llama y tengo que ir, pero no sé cuándo será. El sufrimiento. Lo único que te pido es que no me dejen solo. El cura tenía días donde el ánimo le volvía al cuerpo. Tenía reminiscencias del pasado y hacía que viniera Ahumada, que por miedo lo miraba desde la ventana. Ahumada, anda y decile al chorizo ese que hasta ahora no me ha cumplido. Ni Juárez Selman, ni Cárcano, ni Roca me han comido todos mis chivitos y uvas de mina clavero y no me han mantenido su honor de cumplir. Que siquiera él, Figueroa Alcorta, que ahora está de presidente de la nación, nada menos que ni siquiera él cumpla en mi muerte con estos pobres que dejo. Brochero interrumpió sus palabras con un suspiro. Frente a él, junto a Ahumada, estaba el diputado nacional por Córdoba, Antenor Cáceres, que lo escuchaba con atención y reverencia. El cura, lagrimeando, agregó: Decile a Figueroa que espero ver al menos el decreto de la construcción del ferrocarril del oeste. Mira que mis años me dicen que mi partida de este mundo para la eternidad ya está muy cerca. Unos meses después, se enteró del fallecimiento de Miguel Juárez Selman. Mi amigo Miguel, espero Dios te tenga en su gloria. Rezaré el resto de mis días por tu alma. Se había ido su amigo de toda la vida. Era una amarra más que se soltaba en su barco anclado todavía en este mundo. Sentado en su pieza, viendo los objetos en forma cada vez más borrosa, experimentó hasta los huesos la ineludible soledad del hombre de Dios. Señor,
no me abandones. Purísima, no me dejes solo. El ferrocarril serrano seguía quitándole el sueño. Así fue como en agosto de 1911, junto a un grupo de amigos suyos de tránsito y de la ciudad de Córdoba, los mandó a Buenos Aires para pedir una vez más que el gobierno central diera la orden de iniciar la obra. Varias semanas después, la delegación volvió con el alma en los pies. Las autoridades nacionales no habían accedido a la petición. Señor cura, no nos han ni siquiera atendido ahí en Buenos Aires. Malaya, raza de víboras. Iba perdiendo día a día la vista. Él, que había sido capaz de increíbles esfuerzos físicos, se sentía ahora tan solo un montón de carne insensible. En pocas palabras, un trasto viejo que solo servía para molestar. Ya no era el líder religioso que arrastraba a las multitudes hacia la casa de ejercicios, mucho menos era el trabajador infatigable que acarreaba materiales y organizaba cuadrillas de labor. Ni siquiera podía ser el predicador ameno de la palabra de Dios, porque su voz no era más que un ronco sonido, casi imposible de entender. ¿Qué soy entonces? ¿Qué quieres de mí, Señor, ahora? Ya estoy ciego y leproso. Que se haga tu voluntad y no la mía. Se animó a llamar a su amigo Palacio, antiguo vecino del pueblo, y le pidió que le prestara a alguno de sus hijos. Mira, Palacios, cómo estoy. Necesito un grandísimo favor. Que uno de tus hijos me pueda acompañar, porque ya no veo ni para comer. El hombre se compadeció del cura y le dijo: Le voy a mandar a José, su hijo mayor. Él se esmera en su cuidado, usted no se preocupe. Pero el muchacho no era suficientemente cuidadoso. Cuando iban por la calle, cada tanto lo soltaba y el pobre cura viejo se desesperaba queriendo emitir sonidos que no brotaban de su garganta. Hubo algo peor. José dudaba de que Brochero estuviera realmente ciego, y para comprobarlo, una vez lo dejó caer al suelo. La escena fue tristísima y muy humillante para el pobre cura. Palacio se enteró y fue a decirle a Brochero: José no lo atenderá más, por ser un desconsiderado. Le voy a dar un fuerte castigo. No lo hagas, por el amor de Dios. murmuró el cura con el rostro crispado de dolor. No me dejen solo ahora, te lo pido. Palacio quedó mudo de compasión. Miró el cuchitril donde se consumía ese hombre que había dado la vida por todos ellos. Le impresionó la suciedad, el olor, el desorden y el abandono. Él mismo se comprometió a cuidar al cura hasta conseguir otro joven que pudiera ser su lazarillo. Esa misma noche, Palacio comenzó a cumplir su promesa. Aurora, la hermana del cura, había decidido vivir en la casa de al lado. El hombre comenzó a desvestir a Brochero. Cuando fue a quitarle las medias, vio que la carne de los pies se desprendía a pedazos. Necesitó toda su fuerza de voluntad para sobreponerse a la impresión de asco y miedo que sintió. Brochero leyó su pensamiento y le dijo: No tengas miedo, hermano. Ni vos ni tus hijos se van a contagiar esta lepra. El hombre hizo recapacitar a José, y un tiempo después, el muchacho volvió a ser el lazarillo del cura ciego. El viejito gustaba de ir hasta la orilla del río Panaolma a escuchar el rumor de la corriente. Ya no podía mirar las sierras, pero podía percibirlas. Todos sus sentidos se estaban apagando. Sentado a la sombra de los sauces, se enfrascaba en el trino de los pájaros y se dejaba invadir por la brisa serrana. Constantemente rezaba el rosario. Fue allí, en uno de esos paseos silenciosos, cuando entendió
que ahora podía salvar más almas que en sus audaces marchas a lomo de mula. Estaba a la orilla del río. Ya no podía cruzarlo como aquella vez, agarrando de la cola de su macho Malacara para ir a sacramentar a Lorenzo Funes. Lorenzo Funes. Allí había comenzado su lepra. Ahora lo veía claro. Tantas mateadas con aquel enfermo. Estoy estropeado, pero no voy a aflojar. Puedo todavía llevar almas al Señor. Tengo que ofrecer estos dolores al Señor por mis paisanos, por los hombres, aunque ya no sienta mi cuerpo y tenga mis ojos sin luz. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas.